En ese caso, en este entendido, nosotros vamos a aprender hoy lo que se realiza, qué es una reanimación cardiopulmonar, cómo se produce y todas esas situaciones en el aspecto extrahospitalario, ¿ya? Me imagino que en las clases prácticas vamos a profundizar este tema y vamos a resaltar capítulos o subtítulos importantes, ¿ya? Bueno, se ve la pantalla porque acá no me sale. Sí, Muchas asociaciones, muchos libros, muchos aspectos, muchas asociaciones que llevan adelante esta práctica de lo que es la reanimación cardiopulmonar, como en guías, en cursos, en programas, en muchos otros aspectos, ¿ya? Los aspectos y los objetivos de esta clase es proporcionar conocimientos necesarios sobre qué, sobre las técnicas de reanimación cardiopulmonar básico en este caso, como ya hemos mencionado, obviamente para ayudar las vidas, ¿no? Para salvar vidas. Y la secuencia de RCP aconsejada por los equipos ya establecidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy vamos a aprender las técnicas y la secuencia en que se realiza la reanimación cardiopulmonar como componente del soporte vital avanzado o básico, ¿ya? Entonces, como introducción vamos a hablar primeramente así, un recordatorio rápido de la función, de las funciones normales de los órganos que Disculpe, van a estar doctor. comprometidos en este caso de en este tratamiento de la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué órganos van a estar comprometidos o va a tener problemas? Es el corazón, los Disculpe, pulmones, doctor, las diapositivas no están avanzando. no está avanzando. Sigue en la primera. No sé si a mis compañeros están igual. Y la Sí, verdad, sigue en la primera, doctor. A ver, vamos a corregir un momentito. Ya, como les mencionaba, estamos hablando de un tema que es la reanimación cardiopulmonar, que es un procedimiento, ¿ya? Es un conjunto de procedimientos que están dentro del soporte vital, que es otro conjunto, es un mayor conjunto, por decirlo así, de procedimientos que se realizan en casos de una parada cardíaca o accidente o alguna otra patología del paciente. Entonces, ahora nos estamos enfocando en lo que es la reanimación cardiopulmonar nada más, ¿ya? Para que no haya confusión con el soporte vital, que comprende otros aspectos más sobre lo que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces, estábamos mencionando a manera de introducción qué órganos están afectados o comprometidos en el caso de una parada cardiorrespiratoria. Obviamente, el corazón, que como sabemos es una bomba que envía sangre a los pulmones y luego a todo el organismo. Esa es la función básica del corazón, como sabemos, ¿no ven? Esta sangre expulsada va a llegar al cerebro, a los riñones, al hígado y a todo a nivel sistémico. Entonces, la función del corazón es distribuir la sangre a nivel sistémico por las arterias, ¿no? Posteriormente, avanzando las imágenes, posteriormente tenemos la función de los pulmones, como vamos a hacer un pequeño recordatorio, que son los que rodean al corazón y permiten que la sangre pase por él. Toma oxígeno y libera anhidrocarbónico. ¿Qué quiere decir eso? Que los pulmones tienen la función de oxigenar la sangre venosa para así conducirlo hacia el corazón y el corazón como bomba transmita toda la sangre oxigenada a todo el sistema. Entonces, ya tenemos dos funciones, el corazón como función de bomba y los pulmones como una función de oxigenación. Entonces, en palabras simples, estos dos sistemas están estrechamente relacionados. Si hay alguna alteración en uno de los dos, va a repercutir en el segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un problema o una enfermedad pulmonar, va a repercutir rápidamente a nivel cardíaco. Y al mismo tiempo, si hay un problema cardíaco de cualquier tipo, por ejemplo, un infarto, va a repercutir rápidamente, directamente a nivel pulmonar. Entonces, estos dos órganos están muy estrechamente relacionados. Entonces, son sobre los que vamos a actuar en nuestra reanimación cardiopulmonar. Pero también tenemos otro órgano que es el cerebro, ¿no? Que es el órgano diana y muy importante
al igual que el corazón y los pulmones, que tienen, el cerebro tiene la particularidad que con las rapidez, cuando empieza a haber una baja en la saturación de oxígeno o oxigenación en la sangre, comienza a tener ya manifestaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro no puede aguantar más de 5 segundos de hipoxia, por decirlo así, porque ya empieza a haber repercusiones, primeramente mínimas y que posteriormente van agravándose. Como sabemos, el tejido neuronal, el tejido nervioso, no puede regenerarse por sí solo de manera rápida. Entonces, esto va a repercutir a nivel sistémico si se continúa con hipoxia, ¿no? Lo importante es saber que si hay alguna patología que comprometa al corazón o al pulmón, rápidamente el que va a sufrir los primeros síntomas es el cerebro, ¿no? Obviamente luego los demás órganos diarios. Entonces, ¿qué nos dice la estadística? ¿Qué nos dice el seguimiento? Que diariamente se producen situaciones que ponen en peligro la vida, ¿no? Entre estos puede estar el ataque cardíaco, como podemos ver aquí una imagen de Homero dando un infarto, atragantamientos por cuerpo extraños, incendios, accidentes y muchas otras patologías que pueden o causan que el corazón o el pulmón se detengan, ¿ya? El conocimiento de las maniobras de soporte básico puede evitar que muchas de estas situaciones acaben con la vida de una persona. Esto es muy importante que entendamos. Nosotros tenemos que conocer o vamos a conocer más adelante los aspectos importantes del soporte vital básico. Y uno de los componentes del soporte vital básico es la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Vamos a tener que hablar primeramente de definiciones. Tenemos que definir lo que es una parada cardíaca. ¿Ya? ¿Qué es una parada cardíaca? Es el cese brusco e inesperado y potencialmente irreversible del latido cardíaco y de la respiración. ¿Ya? Esto puede ser en una persona, puede estar presente en una persona inconsciente por algún accidente o alguna enfermedad metabólica, por ejemplo, donde se va a caracterizar que la persona va a estar inconsciente, va a haber ausencia de la respiración y ausencia de algún signo de vida. En este caso, el primer signo de vida que tenemos que buscar o buscamos es el pulso, ¿no ve? Entonces, repitiendo, la parada cardíaca es el cese brusco e inesperado, potencialmente reversible, ¿ya? Que se va a caracterizar que la persona va a estar inconsciente, va a haber ausencia de la respiración y ausencia del signo vital, que es el pulso en nuestro caso. Esto nos dice que de no ser revertido conduce en muy pocos minutos a la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, una vez que reconozcamos un paciente que está inconsciente, con ausencia de la respiración y que no percibamos los pulsos, en minutos puede llegar a fallecer. Entonces tenemos que nosotros aprender a realizar la reanimación cardiopulmonar inicial o básico para poder salvar la vida del paciente. Entonces tenemos que conocer también sobre la etiología del paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son las diferentes etiologías que pueden producir una parada cardíaca o respiratoria o de ambas? Entre ellas puede haber etiologías cardiovasculares. Por ejemplo, en el hospital podemos encontrar pacientes con infarto al miocardio, ¿no ve? Que son lo más frecuente. Otras causas cardiovasculares, las arritmias, ¿no? Arritmias mal controladas, no tratadas, que a la larga pueden producir la parada del corazón. La presencia de embolismo pulmonar, taponamiento cardíaco por patologías, o sea, por trauma o por enfermedad metabólica, también es otra causa de etiología del paro cardiorrespiratorio. A nivel respiratorio, ¿qué otras etiologías podemos encontrar? Obstrucción de vía aérea, ¿no ve? Por cuerpo extraño, el atragantamiento, que si no ve, ustedes han de ver en las noticias, tal vez han visto en la calle, cuando están comiendo algo, empiezan a tener dificultad en la respiración. Entonces, eso puede llevar en minutos a que haya un paro cardíaco o primeramente respiratorio y luego cardíaco o viceversa. ¿Ya? Puede ser otra etiología. Depresión de los centros respiratorios por patologías o traumatismos, broncoaspiración, ahogamiento o asfixia, neumotórax, atención, insuficiencia respiratoria, como etiología del paro cardíaco de origen respiratorio, por ejemplo. Otra etiología del paro cardiorrespiratorio tenemos causas metabólicas, ¿no? Como ya habíamos mencionado, como ya conocemos, entre ellas las importantes, la hiperpotasemia o la hipopotasemia sanguínea que esté alterado, nos va a llevar o puede llevar
al cese de las funciones cardíacas. Traumatismos, que es lo más frecuente, un traumatismo cráneoencefálico severo, un traumatismo torácico, una lesión de grandes vasos, una hemorragia interna extensa, puede ser otra causa etiológica de un paro cardiorrespiratorio. Y el shock, como ya habíamos mencionado anteriormente, como etiología es muy importante. Cualquier variante de shock, tanto séptico, neurogénico, obstructivo, cardiogénico, hipovolémico, hemorrágico, van a llevarnos de alguna manera a que el paciente realice un paro cardíaco o respiratorio o a de ambos. La hipotermia y otras enfermedades iatrogénicas, ¿no? Posteriormente tenemos que hablar dentro de las definiciones qué es la resucitación cardiopulmonar o reanimación cardiopulmonar, como quieran llamarlo. Es un conjunto de maniobras dirigidas a tratar una parada cardíaca, ¿no? La reanimación o resucitación cardiopulmonar básica debe iniciarla inmediatamente cualquier testigo en una supuesta parada. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros estamos aprendiendo cuándo detectar que el paciente ha sufrido un paro cardíaco y quién lo va a realizar, cualquier persona que tenga conocimiento básico sobre estos procedimientos, el cual vamos a aprender ahora, ¿no ve? ¿Cuál es el objetivo de la reanimación cardiopulmonar básica? Mantener la oxigenación mínima en el cerebro, ese es el objetivo, y de otros órganos vitales, pero el objetivo principal es que llegue el oxígeno, la circulación lo más posible al cerebro para que no haya daños neurológicos y no se llegue a la muerte inevitablemente. ¿No ve? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo se puede realizar? Acá tenemos una imagen, ustedes vean muy conocido, donde Homero le da un infarto, ¿no? Hay un paro cardíaco cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué pasa? Smith no hace nada porque no conoce el procedimiento básico de una reanimación para poder salvar la vida del paciente y inevitablemente, si no se hace nada, el paciente puede llegar a fallecer en cuestión de minutos. Entonces, también tenemos que conocer lo que es la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio y la fisiología de la reanimación. Esto más que todo es algo teórico, pero entre la fisiología va a tener tres aspectos en la fisiopatología. Uno que es la detención de la circulación, obviamente por el cese de la función de bomba del corazón y obviamente la baja oxigenación, que va a producir un corte abrupto del oxígeno y la glucosa a los tejidos, sobre todo el tejido nervioso, como ya hemos mencionado, con problemas de ausencia de gasto cardíaco, más de un déficit de la saturación de oxígeno. Posteriormente va a haber un umbral de isquemia, que quiere decir que todas las células van a empezar, como hay ausencia de oxigenación y la circulación se ha detenido, va a comenzar el metabolismo anaerobio, donde va a haber acumulación de ácido láctico en este caso, ¿no ven? Entonces va a haber indicios o inicios de isquemia cerebral, resultado de la disminución del flujo sanguíneo cerebral y por debajo de los niveles críticos, ¿no ven? Entonces va a haber disminución de la producción energética, aumento de la acidosis láctica, aumento del calcio citosólico, aumento de los radicales libres. Todo esto se va a desencadenar por la falta de oxigenación y circulación, ¿me entienden? Posteriormente va a haber, si realizamos un correcto reanimación cardiopulmonar y volvemos a reactivar la función cardíaca de bomba, va a haber el tiempo de retorno a la circulación espontánea, ¿ya? Esto puede producirse durante el proceso de la reanimación o posterior al proceso de la reanimación, donde los tejidos sin capacidad de dirigir flujos a donde se requiere. ¿Qué quiere decir esto? De que como el corazón se ha parado, nosotros vamos a comprimir el tórax a manera de bomba para que haya un mayor flujo, un flujo mínimo hacia el cerebro y hacia las arterias coronarias del corazón para que pueda reactivarse de manera autónoma el ciclo cardíaco. Ese es el objetivo, ¿ya? Luego tenemos las características. ¿Qué características tiene una reanimación cardiopulmonar básica? Estas se van a realizar sin equipamiento. Generalmente no necesitamos equipos o aparatos en volúmenes muy grandes, ¿me entiendes? No se necesita aparatos, no se necesita insumos o algún otro objeto para realizar una reanimación cardiopulmonar. Se acepta como única posibilidad añadida el uso de accesorios. Se podría realizar esa reanimación con accesorios o dispositivos de barrera que se llaman.
¿En qué caso? En pacientes que tengamos, que haya contenido hemático, ¿no? Sangre en las vías aéreas y que tengamos que realizar ventilación, podemos utilizar algún método de basera, ¿ya? Se puede hacer un método de basera, como aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que es un barbijo que le hicieron un orificio cerca de la boca, por donde están, esto se va a comportar como una basera que va a proteger al que va a reanimar de líquido o fluidos que esté presentando el paciente, ¿no? No olvidemos que en un paro cardiorrespiratorio, en caso de un accidente de tránsito, siempre va a haber la presencia, o puede haber la presencia de líquido hemático de las fosas nasales o de la misma boca, que puede estar todo manchado. Entonces, para no mancharnos o contagiarnos de alguna enfermedad del paciente, podemos usar solamente, que es básico, un barbijo o una tela o un papel higiénico largo, ponerlo sobre la boca, hacer un orificio y empezar la ventilación, que vamos a aprender más adelante. ¿Ya? Esto para evitar el contacto directo de la boca y la nariz con la víctima, nos habla, ¿no? Luego tenemos que, una vez ya conocidos los conceptos básicos y las definiciones de paro cardíaco y la reanimación cardiopulmonar, hemos hablado de lo que es el soporte vital básico, que es un tema muy extenso y que está compuesto por varias características, ¿no ven? Entonces, este tema no es el objetivo de hablar sobre el soporte vital básico como tal, porque tiene muchos aspectos, y entre ellos, una de ellas es la reanimación cardiopulmonar. Como podemos ver acá, en el soporte vital básico, que vamos a aprender tal vez en otra clase, es primero reconocer, ¿no?, de forma precoz un paciente que tiene algún grado de alteración o posibilidad de infarto o accidente, todo eso, ¿no? Nosotros vamos, y posteriormente se realiza la reanimación cardiopulmonar, posteriormente se realiza la desfibrilación y al último los cuidados post-resucitación. Todo esto comprende el soporte vital básico, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar en aprender en este capítulo sobre la reanimación cardiopulmonar, que está en este segmento, ¿ya? Bueno, vamos a hablar ahora, ¿sí? ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar básica? ¿Cómo se realiza y en qué casos se realiza, ya? Para esto necesitamos conocer varios aspectos o pasos para la reanimación cardiopulmonar. Entre ellos es la aproximación segura al paciente. ¿En qué se refiere la aproximación segura? ¿A qué nos habla? Es cómo se encuentra la escena del hecho. Por ejemplo, un accidente de tránsito, un atropellamiento, como vemos en el ejemplo de la imagen. El paciente ha sufrido un accidente, un golpe tal vez, y está inconsciente. Entonces nosotros, este capítulo de aproximación, este subtítulo nos dice que tenemos que aproximar, teniendo obviamente primero tomando en cuenta los cuidados de nosotros también, no exponernos a alguna lesión. Una vez que nosotros nos aseguramos que la escena es segura, que podemos aproximarnos al paciente, a la persona que está herida o desmayada, vamos, y esto lo puede realizar el rescatador, un rescatador. Los rescatadores les dicen a las personas de salud que pueden acudir rápidamente, ¿no? Pero generalmente cuando ocurre un hecho o un accidente o la persona se desmaya, no acude un personal de salud rápidamente. En nuestro medio es muy difícil, ¿no? Generalmente cuando se llama emergencias llegan una hora después. ¿Quiénes están en el lugar del hecho? Las personas transeúntes o personas oficiales, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprender a reconocer este aspecto. Nosotros estamos aprendiendo de que la aproximación segura, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos un paciente o una persona desmayada, un accidente, primero asegurémonos que no haya nada que nos pueda lastimar a nosotros mismos, o sea, que podamos provocarnos un accidente. Una vez comprobada la situación, nos acercamos al paciente, verificamos, o a la persona y nos verificamos si está consciente, o si tiene algún otro grado o algún otro riesgo alrededor. Eso se refiere a la aproximación segura, ¿ya? Posteriormente tenemos que verificar el estado de conciencia, como habías dicho. Nos acercamos a la persona, le preguntamos, le hablamos, le pedimos su nombre y verificamos si el paciente la persona nos responde, ¿ya? Si la persona no responde, ya vamos a ver que no ha perdido la conciencia, está desmayado, ¿no? Puede haber un golpe, tal vez, vemos un examen físico con visual, vemos si hay alguna lesión externa, ya sea en el cráneo, a nivel facial, tal vez por la caída, ¿ya? Y posteriormente, si no hay respuesta, hay que verificar, seguir verificando la conciencia y comprobar, dice, uno, la respuesta.
agite los hombros suavemente, nos dicen las guías. Entonces, una vez que nos acercamos y comprobamos para comprar la conciencia, podemos agitar al paciente de los hombros, ¿no? Acá nos dice preguntar, ¿se encuentra usted bien? Es lo que preguntamos, ¿o está usted bien? Si responde, deje a la víctima tal como la encontró, nos dice. Busque qué es lo que está mal, tranquilizar a la víctima y acompañantes y se evalúe regularmente. En resumen, tenemos que preguntar a la persona que encontramos con un accidente en una situación si se encuentra bien o si tiene algún problema. Si nos responde, obviamente tenemos que relajarlo, tranquilizarlo, explicarle que todo va a estar bien, pero si al preguntar, hacer la misma maniobra que habías mencionado hace un momento, no responde, el paciente no responde, no abre los ojos, lo movemos de los hombros y no hay ningún tipo de respuesta, ¿qué hacemos? Nos indica las guías, hay que pedir ayuda. Eso es importante. No podemos hacer un manejo solos, o sea, creernos Superman y decir, yo aprendí a hacer una reanimación y lo voy a hacer solo, o yo solo lo voy a ver. Sino que reconocemos que el paciente o la persona ha perdido la conciencia o está alterada la conciencia, lo que tenemos que hacer es pedir ayuda, ¿no ve? Entonces tenemos que girar a la víctima de cúbito supino a una posición neutra de seguridad, de cúbito lateral posiblemente puede ser lateral izquierda o derecha para evitar el broncoaspiración en caso que, que estemos solos, ¿no? Nos dice las guías, grite pidiendo ayuda, ¿no? Tenemos que pedir ayuda, no tengamos miedo, no tenemos que perder esa orientación. Una vez que nosotros verificamos que ha perdido la conciencia, no hay reconocimiento, hay que pedir ayuda de las personas que se encuentren alrededor, ¿ya? ¿Qué tipo de ayuda que nos puede hacer? Que nos ayude a movilizar al paciente, que nos ayude pidiendo auxilio al número de emergencia, que nos ayuden trayendo tal vez algunos insumos para cohibir el sangrado, si encontramos algún tipo de sangrado. A eso nos referimos con pedir ayuda, ¿ya? Posteriormente ya nosotros tenemos que verificar, una vez que hemos pedido ayuda y nos están colaborando, vamos a ver y tratar de abrir la vía aérea. ¿Cómo realizamos la apertura de vía aérea? Como vemos en la imagen, el ejemplo, hiperextendemos la cabeza hacia atrás con una mano en la frente, en este caso la mano izquierda está en la frente, y la otra mano a nivel del mentón, en la parte ósea, se lo va a llevar hacia arriba, hacia adelante. ¿Para qué? Para poder rectificar la vía aérea. No olvidemos que la vía aérea en este momento del paciente, antes de esta maniobra, está doblada, ¿no ve? Y eso puede dificultar la oxigenación si el paciente todavía está usando autónomamente los pulmones. Entonces, esta maniobra nos va a ayudar a que se rectifique la vía aérea y entre la mayor cantidad de aire a los pulmones. A ver, seguimos. Entonces, el paciente se va a encontrar, hay que colocarlo en decúbito supino, hay que abrir la vía aérea. ¿Cómo se realiza la apertura de la vía aérea? La maniobra frente-mentón que ya les he descrito, ¿no? Se hiperextiende hacia atrás la cabeza para poder rectificar la vía aérea. Contracción mandibular en los traumáticos sobre todo. Acá tenemos otros ejemplos de la maniobra frente-mentón. Como habíamos mencionado hace un momento, con una mano hiperextendemos la cabeza hacia atrás y con la otra mano jalamos la mandíbula hacia adelante, ¿ya? Y eso va a rectificar nuestra vía aérea y así vamos a poder ventilar mejor los pulmones. Otra maniobra es la tracción mandibular, como vemos acá en las imágenes de ejemplo. Nos ponemos en la posición cefálica del paciente y con las dos manos agarramos los dos ramas a nivel de los ángulos de la mandíbula y lo traccionamos hacia arriba y adelante. ¿Vemos? Que está traccionando con fuerza. Entonces, esto va a hacer que las vías aéreas se rectifiquen, tanto la faringe como la laringe se pongan en una posición recta, casi horizontal junto con las fosas nasales, y eso nos va a ayudar a permeabilizar la vía aérea, a tener mejor ventilación. Luego, ¿qué nos dicen las guías? Una vez que ya hemos rectificado, tenemos que verificar la respiración. ¿Cómo verificamos la respiración? Uno, como vemos en el ejemplo, nos acercamos el oído o hacia la nariz o la boca para poder escuchar el ingreso y la salida de aire.
¿ya? Al mismo tiempo podemos estar realizando una visualización del tórax, si hay movimientos torácicos en respiración. Con esos dos procedimientos vamos a verificar si hay algún grado de respiración o ventilación. ¿Listo? Entonces, como dice acá, mantenga abierta la vía aérea y valore la respiración. Frente mentón. Hay que ver, como ya habíamos mencionado, ver si hay movimientos torácicos o abdominales, oír si hay la salida y entrada de aire por la boca o por la nariz, y sentir. Al mismo tiempo podemos sentir cómo exhala e inhala el aire en nuestro rostro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una maniobra, es una forma de cómo verificar la respiración del paciente, si el paciente está con una respiración o no, ¿ya? Nos dice las guías que hay que valorar no menos de 10 segundos, ¿ya? Esta verificación tiene que ser rápida. Entonces, ¿qué nos dice? Si respira normalmente, ¿qué tenemos que hacer? Hay que girar la cabeza 30 grados, hay que llamar a los números de emergencia y evaluar periódicamente. Esto en casos de que si encontramos un grado de respiración, o sea, que haya movimientos torácicos, haya salida y entrada de oxígeno, que podamos percibir su exhalación. Entonces, en este caso, giramos la cabeza 30 grados hacia a la derecha o a la izquierda para evitar que haya alguna broncoaspiración, ¿no? Pero si no respira, si no detectamos que haya esos signos que habíamos mencionado, o sea, o no respira normalmente, o sea, es superficial o casi mínimo o imperceptible la respiración, nos dice que no hay que confundir con la respiración agónica, con respiración normal. ¿Qué es la respiración agónica? Es cuando el paciente o los pacientes que están en fase terminal o ya están falleciendo, por decirlo así, tienen exhalaciones con dificultades, como una respiración dificultosa. Entonces no tenemos que confundir eso que estás respirando y no pasa nada, ¿no? No podemos confundir ese aspecto. Entonces, en caso de que en la comprobación de la respiración no haya datos de la respiración normal o no respira normalmente, ¿qué tenemos que hacer? Avisar a emergencias y conseguir de, eh, un dispositivo de electroshock externo, ¿no ve? Que ya más adelante, eso ya es para la reanimación cardiopulmonar avanzada. Como habíamos mencionado, no tenemos que confundir con lo que es la respiración agónica. ¿Qué nos dice el concepto de una respiración agónica? Que va a ocurrir poco después de que el corazón se para hasta un 40% en el caso de infarto. Esto se ha descrito como un no respira muy bien o una respiración ruidosa o un gasping, un quejido que hace el paciente antes de fallecer. A eso se llama respiración agónica. En casos de pacientes con inconscientes, en algún momento puede presentarse esta respiración agónica que se llama un quejido, y nosotros lo podemos confundir que está respirando bien o que está con ventilación. No es así, sino es que el corazón se ha parado, el pulmón ha dejado de funcionar y el cuerpo está tratando de tomar la mayor cantidad de oxígeno porque no está recibiendo lo adecuado. A eso se refiere, ¿ya? En caso que la víctima no respira, ¿qué tenemos que hacer? Otro aspecto muy importante, aparte de pedir ayuda, es llamar a emergencias. Tenemos que, una vez identificado que hay ausencia de la respiración, ausencia de pulso y todo eso, tenemos que llamar y pedir que nos llame ayuda en emergencias, porque el paciente va a requerir posiblemente ayuda más avanzada. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, tenemos que realizar la comprobación de la respiración más el pulso carotídeo o los signos de circulación que mencioné. ¿Cómo hacemos esto? Una vez que ya hemos hiperextendido el cuello, como estamos viendo en un inicio, lo que se tiene que hacer es la palpación de los pulsos. En este caso, como vemos, en el ejemplo, el cuello está hiperextendido, con la otra mano, la mano derecha, con los dedos, dos dedos, el índice y el dedo del medio, vamos hacia la parte media de la tráquea a nivel del cartílago cricoides y palpamos el cricoides y bajamos lateralmente hacia el lado, en este caso el lado derecho, y buscamos lo que es el latido de la arteria carótida, ¿no ve? Entonces, ese es el procedimiento de cómo buscar el pulso a nivel cervical. Repito,
el cuello hiperextendido, al mismo tiempo que estamos haciendo la comprobación de la respiración, ¿no ve? Estamos viendo si el pulmón está, el tórax se está expandiendo o no, estamos percibiendo si hay exhalación de aire por la boca o la nariz. Al mismo tiempo, con la mano derecha, la mano en el lugar que nos encontremos, ponemos los dos dedos sobre la cricoides y vamos deslizando lateralmente hacia la región carotidia para poder percibir el latido carotidio y así confirmar si la presencia de pulso. Esto no tiene que tomarnos más de 10 segundos, nos dice, ¿ya? Posteriormente nos hablan del pulso. Si el pulso está definido en el presente, nos dice que tenemos que dar respiraciones de rescate por 10 minutos. Luego tenemos que reevaluar el pulso o signos vitales tras un minuto de la revisión. Pero en caso de que encontremos que el pulso esté ausente o sea dudoso, que no podamos detectarlo claramente, el pulso como con la maniobra que hemos descrito, hay que comenzar las compresiones torácicas. Aquí nos dice, ¿ya? Tenemos que continuar con 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones de rescate o 2 ventilaciones que nos hablan. Y luego posteriormente volver a comprobar el pulso o signos vitales. Entonces, ese es el procedimiento. Y cuando no detectemos el pulso, tampoco expansión pulmonar, tenemos que comenzar con las compresiones torácicas, ¿ya? Esto ya habíamos mencionado que es muy importante una vez que hemos verificado que hay ausencia de pulso, alteración de la conciencia o inconsciencia y alteración de la función respiratoria, urgentemente llamar a emergencia. Posteriormente comenzamos con las compresiones torácicas. Como vemos acá, la posición del que va a hacer o que va a realizar la compresión es esta. El paciente lo ponemos en decúbito dorsal, ya hemos hecho la examinación de la respiración y del pulso, y nos ponemos tanto o bien al lado izquierdo o derecho del paciente en el lugar que nos encontremos. Finalmente este procedimiento se realiza en el piso, ¿verdad? Entonces nos inclinamos, apoyamos nuestras rodillas cerca del paciente, ponemos nuestro cuerpo paralelo al cuerpo del paciente, colocamos las manos hacia los brazos anteriormente del tórax, cerca del tórax, haciendo que el brazo y el tórax del paciente y nuestro brazo forme un ángulo de 90 grados, ¿ya? Como vemos en esta imagen, el brazo está recto, no está doblado, ni tampoco se está apoyando o acercando el cuerpo del que está realizando las compresiones. ¿Cómo se ponen las manos a nivel torácico? Nos dice aquí, coloca el talón de una mano en el centro del pecho, ¿ya? En este caso, estoy usando la mano izquierda. El talón de la mano izquierda se pone primero sobre el pecho del tórax del paciente y la otra mano encima de la primera mano, ¿no ve? Como vemos en el ejemplo. Y con la segunda mano atrapamos los dedos, ¿ya? Para realizar compresión. Como dice, entrelace los dedos. Y hay que comprimir el pecho, empezar a empujar el pecho con una frecuencia entre 100 a 120 compresiones en un minuto, ¿ya? Con una profundidad de entre 5 a 6 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que empujar el tórax a una profundidad por lo menos de hasta 5 o 6 centímetros para que funcione nuestra reanimación, para que funcione nuestro procedimiento, ¿ya? En un mecanismo de compresión y descompresión. La compresión tiene que ser igual que la descompresión. ¿Qué quiere decir? Que cuando comprimamos el tórax, tenemos que darle el tiempo para que vuelva a su lugar normal, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento de cómo se coloca las manos sobre el tórax y el mecanismo de las compresiones. Entonces, nos dice, en el masaje cardíaco externo mínimamente interrumpido y de alta calidad, nos habla de que en ciclos, ¿cómo se habla de los ciclos? No es una compresión más una descompresión, que provoca el flujo sanguíneo artificial. Como ya habíamos mencionado, una vez que hemos puesto el talón de la primera mano sobre el tórax, por encima de la apófisis sifoide generalmente, la otra mano va apoyado, entrelazando los dedos, y lo que provoca es que se comprima a nivel torácico, como vemos en el ejemplo. Esta compresión va seguida de una descompresión, como vemos en la imagen. Comprimimos y soltamos, hacemos que el tórax se comprima y se libera al mismo tiempo, simulando una bomba externa para que el corazón comience a funcionar. Acá tenemos unos ejemplos donde se coloca exactamente la mano. Como vemos en el ejemplo acá,
medimos 2 traves de dedos o 2 dedos por encima de la apófisis sifoides, y por encima de esos 2 dedos de apófisis sifoides ponemos nuestro talón de la mano, la primera mano, y encima el otro. Ese es el lugar donde se tiene que colocar la mano para realizar las compresiones. La posición del masaje, como ya hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Los brazos tienen que estar perpendicular sobre el esternón de la víctima. Vemos el paciente o el animador está lateral al paciente con los brazos extendidos de forma recta a nivel torácico. Luego de las compresiones, ese es el respecto a las compresiones. Posteriormente nos vamos a las ventilaciones. Tienen que haber 2 ventilaciones. Como vemos en la imagen de referencia, continuamos con la hiperextensión de la región cefálica, región cervical, perdón, donde vamos a hacer la ventilación, ya sea por método boca a boca o usando algún método de basera para no contagiarnos, ¿no? Como habíamos mencionado previamente. Las ventilaciones, ¿a qué se refieren? A proporcionar la mayor cantidad de oxígeno de forma directa, ¿ya? Como vemos en la imagen, la reanimadora ha aspirado la mayor cantidad de aire y a través del método boca a boca está introduciendo el oxígeno, el aire, a los pulmones, ventilando. ¿Cuántas se realizan estos? 2 ventilaciones, ¿ya? En este caso, ¿cómo se realiza la técnica? 1. Pince la nariz con la mano que está a nivel cefálico, tome el aire normalmente, coloque sus labios sobre la boca de la víctima, sopla hasta que el pecho se eleve. Pues una vez que colocamos los labios, tenemos que insuflar y vemos al mismo tiempo de que el tórax tiene que expandirse. Hay que tomarse un segundo aproximadamente para realizar esta maniobra. Y hay que dejar que el pecho descienda normalmente antes de iniciar la otra ventilación, ¿ya? Entonces, para la apertura vía aérea y la ventilación artificial, hay que evitar que la lengua obstruya la vía aérea, ¿ya? Para esto tenemos que, como repetimos y volvemos a repetir, la maniobra frente-mentón para extensión de la región cervical, y la insuflación, como ya menciona, puede ser por la técnica boca a boca, boca-nariz, o por algún método de basera que podamos tener a la mano. Y acá tenemos un ejemplo cómo se realiza la ventilación boca a boca, o cómo funciona. El paciente normalmente se encuentra en esta posición, ¿no ve? Nosotros hacemos la maniobra de hiperextensión de la región cervical, como habíamos mencionado, con la cabeza hacia atrás y la mandíbula hacia adelante, rectificando las vías aéreas, y posteriormente, con la mano que está cefálica cerca de la nariz, pinzamos la nariz, con la otra mano tomamos el mentón, sujetamos para no dejar que el mentón caiga, y colocamos los labios sobre los labios del paciente e insuflamos y hacemos la ventilación, ¿ya? Puede haber también la denominada ventilación artificial, como ya hemos mencionado, usando dispositivos de basera, como vemos aquí en una imagen. Si tuviéramos nosotros a la mano estos dispositivos de basera, sería ideal, como este mecanismo, como vemos acá, que nos permite tanto cubrir la boca como la nariz, y de manera poner una basera de por medio para poder proporcionar el oxígeno o la ventilación que sea requerido, ¿ya? Esto va a facilitar la ventilación, evita el contacto directo, el uso apropiado para inexpertos o personas que no estén entrenadas. ¿Qué tipo de dispositivos nos pueden ayudar para este tipo de la apertura de vía aérea? Como vemos aquí, hay las cánulas, ¿no? El tubo de Gueder que conocemos han debido ver en algún momento, que son estos tubos que tienen una forma en C, que nos ayuda, si tuviéramos en la mano o tenemos en la mano, lo colocamos en vía aérea, que nos va a ayudar a la ventilación, ¿ya? ¿Cómo se coloca este tubo de Gueder? La concavidad superior, una vez se introduce en la boca, una vez que tenga contacto con el paladar, se lo gira, ¿ya? Hacia inferior, cosa que quede dentro, la concavidad dentro o cerca de la vía aérea inferior. Entonces, esto se realiza generalmente en centros de salud o en los hospitales de emergencia, ¿no? Nosotros, poco probable que tengamos a la mano este tipo de tubo, pero es la forma como se instala o se coloca
el tubo si tuviéramos a la mano. Luego, una vez que hemos detectado, como hemos dicho, la inconsciencia, no hay respiración o falta de pulso, ya hemos mencionado que se inicia el masaje cardíaco. ¿Cuántas compresiones se tienen que realizar? 30 compresiones y 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Estas 30 compresiones más sus 2 ventilaciones se denomina ciclo. Ciclo de las reanimaciones, un ciclo. ¿Cuántos ciclos se realizan? Se tienen que realizar 5 ciclos, por lo menos, hasta que llegue el personal de auxilio que nos pueda colaborar, ¿ya? Nos dicen por último, ¿qué es la reanimación cardiopulmonar solo con masaje? ¿Cuándo se realiza la reanimación cardiopulmonar solo con masaje? Si no estamos entrenados para realizar la hiperextensión o la ventilación al mismo tiempo, solamente nos podemos enfocar en realizar el masaje cardíaco, ¿ya? O sea, las compresiones, ¿ya? O puede haber prejuicios, algunas veces tenemos tanto miedo, tanto asco, por decirlo así, de dar la ventilación, entonces solamente nos dedicamos a hacer el masaje cardíaco. Este masaje cardíaco solamente se puede realizar en pacientes adultos, ¿ya? En los niños, en lactantes y en niños se tienen que realizar los dos, el ciclo completo, tanto las compresiones como la necesariamente, pero en personas adultas, con realizar las compresiones, estamos ayudando más, ¿ya? ¿Hasta cuándo tenemos que hacer una RCP? Hasta la llegada del equipo de soporte vital avanzado, o sea, los paramédicos o personal entrenado. Nosotros encontramos un paciente, iniciamos la reanimación, ya sea solamente el masaje cardíaco o con la ventilación. Tenemos que realizarlo todos estos ciclos hasta que llegue el personal adecuado a colaborar, ¿ya? Otro aspecto es hasta que la víctima muestre signos vitales, ¿ya? Tal vez nosotros haciendo el masaje cardíaco en 1 o 2 ciclos ya podemos detectar que el paciente empieza a abrir los ojos o puede tener respiración espontánea o podemos detectar el pulso. Entonces, en ese momento ya dejamos de realizar la reanimación. O también, por último, dice el agotamiento del personal reanimador. No olviden que como estamos haciendo un esfuerzo nosotros mismos y si estamos solos, nos vamos a cansar rápidamente. Entonces, es ideal que cuando nosotros encontremos, pidamos ayuda de alguien externo y enseñemos rápidamente cómo se hacen las compresiones para poder hacer un relevo de las compresiones y así poder tener un tratamiento eficaz en el caso de un paro cardiorrespiratorio. Por último, tenemos acá un resumen, un algoritmo de lo que es la reanimación cardiopulmonar que habíamos mencionado. Uno que es comprobar el estado de conciencia, ¿no? Si encontramos un paciente inconsciente, tenemos que hacer, ¿qué hacer? Gritar y sacudir al paciente para obtener algún tipo de respuesta. Realizar la hiperextensión frente mentón. Hay que ver, oír y sentir, como ya me hemos mencionado, para comprobar si hay algún grado de ventilación a nivel funcional para abrir la vía aérea. Dentro de esto está la comprobación de la ventilación. Luego, si no respira y la respiración es anormal, avisar emergencias y comenzar con el masaje cardíaco de calidad. Hemos dicho que es 30 compresiones con el método que hemos mencionado, más 2 ventilaciones. Estas tienen que ser entre 100 a 120 por minuto en una relación de 30-2. Esta relación de 32 se refiere a 30 compresiones y 2 ventilaciones de 5 ciclos, por lo menos hasta su próximo reevaluación, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, como han visto, este es un tema relativamente corto, solamente es un componente del soporte vital avanzado, que es un tema muy extenso, pero nosotros lo importante, la idea de este capítulo, es que ustedes conozcan las características de la reanimación cardiopulmonar básico. Ahorita estamos hablando del básico, ¿no? Porque hay el reanimación cardiopulmonar avanzado, donde ya se usa el desfibrilador, se utiliza la medicación específica para colaborar y ayudar en la reanimación. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, por favor. ¿Cuánto sería el tiempo, doctor? Más o menos. Ya, está muy bien la pregunta. ¿Hasta cuándo hacemos esto? La idea, primero, la idea de realizar la reanimación cardiopulmonar básica para nosotros que estamos aprendiendo es que cuando ustedes tengan una eventualidad, por ejemplo, están caminando por la calle y alguien se desmaya
Y ustedes se acercan, le preguntan si está bien, no responden, no responden, no les habla, entonces ustedes comprueban, como ya hemos visto, si hay pulso, si hay respiración, todo eso. Comprueban que no hay, por decirte, el paciente ha sufrido un infarto. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos con el masaje cardíaco, ¿no ve? O los ciclos que comprenden el masaje cardíaco más la ventilación. ¿Cuánto tiempo se realiza? Hasta tener la presencia de signos vitales. Generalmente, si se hace un buen ciclo de reanimación, generalmente a los 5 minutos o los 5 ciclos que se han realizado, generalmente suelen volver a presentar signos de perfusión. O sea, la ventilación se vuelve a normalizar y el corazón se normaliza. Pero en algunos casos no. Entonces, lo indicado es hacer hasta 10 minutos del masaje cardíaco, 10 a 15 minutos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque porque el personal de salud o de emergencia no va a llegar en 10 minutos, va a llegar a 30 minutos, en una hora, tal vez en algunos casos ni llegan, ¿no? Entonces, lo ideal para nosotros, para conocer esto, tenemos que hacer este masaje cardíaco, o bien hasta encontrar signos vitales, o por lo menos entre 10 a 15 minutos de más. Si en 10 en 15 minutos no encontramos, no hay respuesta, no hay pulso, no hay ventilación, el paciente se encuentra más pálido y todo eso, a pesar del masaje, se interrumpe la reanimación, ¿ya? Se interrumpe y ahí ya se dice que el paciente ha fallecido, ¿ya? Entonces nosotros informamos al personal que ha llegado, personal médico que llegue y explicamos, nos encontró un paciente, esta señora que se ha desmayado, entonces le hemos hecho una reanimación, un masaje cardíaco con ventilación, por 10 minutos hasta 15 minutos, y no ha habido respuesta. Entonces ya ellos certifican que el paciente ha fallecido, ¿me entienden? Entonces, ese es el tiempo que se tiene que realizar un masaje cardíaco. Obviamente, durante el masaje cardíaco puede pasar que se rompan las costillas por la presión que vamos a producir. Eso no podemos causar un hemotórax porque podemos hacer sangrar algún vaso importante. Pero lo importante en estos casos no es precautelar si el tórax está bien o si le vamos a fracturar, no, sino es activar la función del corazón como bomba. Eso es lo que se está buscando con las compresiones y lo demás pasa a un segundo plano, ¿ya? ¿Se ha entendido? Creo que se ha entendido o tienen alguna duda. En el caso de niños es otro tema aparte, ¿ya? En este momento hemos hablado de una disminución cardiopulmonar en personas adultas. En los niños el procedimiento es diferente. Hay diferencias en pacientes lactantes y en los niños. Generalmente los niños menores, hasta los 5 años, se puede hacer compresiones, hasta los 5 o 6 años. Se puede hacer este tipo de compresiones con una mano o con las dos manos, con las mismas maniobras, ¿ya? Pero solamente que lo único que se tiene que tener cuidado es con la profundidad que se realiza. Ya hemos dicho que en el adulto tiene que haber una profundidad de compresión de 5 hasta 6 centímetros, ¿no ve? Y en los niños hasta 2 o 3 es suficiente la compresión y la ventilación. En lactantes es diferente. Ese ya es otro tema que tendríamos que explicarlo con imágenes para que puedan entender. Pero la idea en este caso es para nosotros, en este momento, es aprender la reanimación cardiopulmonar en personas adultas. Ya me imagino que en la cátedra de pediatría tienen un capítulo en referencia a cuerpos extraños o reanimación cardiopulmonar en lactantes, en neonatos, en lactantes y en niños, ¿no? En edad pediátrica. ¿Alguna otra duda, pregunta? En caso que tenga marcapaso, igual se realiza el procedimiento. No olvidemos que el marcapaso es un dispositivo externo que solamente ayuda a seguir un ritmo al corazón, ¿no ve? Generalmente son pacientes arrítmicos que han sufrido algún grado de infarto, pero en algún momento el paciente puede sufrir, a pesar de usar un marcapaso, el infarto. Entonces el procedimiento es el mismo, no hay contraindicación para realizar. Lo importante, la idea que ustedes tienen que llevar adelante es de que tenemos que tomar estas medidas para reiniciar la función del corazón. No importa si tiene marcapaso o no tiene marcapaso, o tiene alguna enfermedad, diabetes o hipertensión, o tiene un retraso mental. No. Hay que realizar las compresiones con la idea de que empiece a funcionar el corazón de manera normal o de forma autónoma y obviamente que el pulmón de la misma manera vaya a funcionar. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, si tienen marcapasos, igual se tiene que realizar el procedimiento.
En este caso estamos hablando de reanimación básica en la escena del hecho, como dicen, ¿no ve? Porque si te imaginas que el paciente tiene marcapaso, ya una vez estabilizado, si logramos estabilizar que tenga pulso otra vez, ya en emergencias con el personal de salud se podrá calibrar, reconectar, cambiar el marcapaso o hacer algún otro tipo de tratamiento con referente al marcapaso y a lo que ha causado el infarto o la parada cardíaca.